Hola, muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Y bueno, continuamos con esta interesantísima serie de ponencias en el marco de la jornada cultural del Día del Abogado, en nombre de la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica y de nuestro rector, el maestro Fernández Vázquez Muñoz. Les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, hoy nos toca escuchar a la doctora Alejandra Hernández García con un tema que es sumamente interesante: la importancia de la valoración de la prueba. Muy buenos días, doctora, qué gusto saludarla y pues gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Buenos días. Bueno, antes de iniciar, chicos, hay una petición especial y no quiero dejar de pasarlo. Un saludo a las chicas de tercero B. Muchas felicidades también a las aguas en ciernes. Les mando un afectuoso abrazo, un saludo. Y para que vean que no me olvido de que prometí mandarles un saludo. Igualmente a toda nuestra comunidad, a todos nuestros alumnos que nos siguen en esta transmisión, pues muchas gracias. También de la misma manera a nuestra planta docente que bueno, tiene este compromiso también con la institución, con la educación. Un cordial saludo a nuestros maestros, a nuestros administrativos, en fin. Y bueno, pues hoy tenemos el honor de recibir a una joven profesionista, talentosa, con el tema de la importancia de la evaluación de la prueba. La doctora Alejandra Hernández García es doctora en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, doctorada incorporada al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia desde hace casi ya 12 años. Se ha desempeñado también como secretaria de Acuerdos en diversos juzgados aquí de nuestro Tribunal Superior de Justicia. Igualmente, durante la maestría, tiene estudios de maestría también por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizó una estancia de investigación en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y durante sus estudios de doctorado y globalización, realizó estancias de investigación en la Universidad de Barcelona, España. Ha participado como delegado en el 7º Encuentro Internacional en la Escuela de Verano en La Habana, Cuba. Ha participado en seminarios internacionales organizados por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Carlos III de Madrid, en Madrid, España. Ha impartido diversas conferencias en el extranjero, entre ellas en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, y ha asistido a los módulos 1, 2 y 3 del curso de litigación internacional en materia civil, mercantil y laboral, en la formación especializada precisamente en la Universidad de Olavide, en Sevilla, España. Ha impartido distintos seminarios en materia de derecho mercantil y contratos mercantiles internacionales en distintas universidades, tanto públicas como privadas, y participado como ponente en la conferencia impartida en la 7ª Conferencia Internacional sobre Arbitraje y Mediación de la Unión Nacional de Juristas en Cuba, Sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiero. Ha sido apoderada legal de diversas instituciones de crédito, entre ellas Banco Santander, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte, entre otras instituciones financieras. Ha impartido clases en los ámbitos de licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Derecho y en las carreras de Derecho, Ciencias Políticas y Seguridad Ciudadana. También ha sido docente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a nivel maestría y ha participado como sinodal en diversos exámenes, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado. Ha impartido conferencias en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia y en la Escuela de Derechos de Posgrado y Práctica Jurídica. Igualmente ha impartido cátedra en diversas universidades privadas y públicas, tanto en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en materia civil, familiar, mercantil, penal, constitucional, tanto sustantivas como adjetivas, y orgullosamente actualmente se desempeña como docente en nuestra Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica. Doctora, pues una trayectoria súper amplísima, a pesar de su juventud, pues tiene una gran experiencia, y bueno, pues doctora, es un placer, un honor tenerla con nosotros el día de hoy con este tema. Bienvenida y gracias por su generosidad. Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría agradecer la invitación de la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica a esta jornada cultural en el marco del Día del Abogado. Felicitar y agradecer también a nuestro rector, el maestro Fernando Vázquez, por preocuparse por la preparación y constante actualización de nuestra comunidad estudiantil. De igual forma, me gustaría dar las gracias a usted, doctor Falcón, por la invitación.
Y bueno, tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar a todos nuestros alumnos de la carrera de Derecho, felicitarlos por su día, por su semana, siéntanse orgullosos de su carrera e igualmente de su institución. Sin más preámbulo, el tema del que vamos a platicar este día es la importancia de la valoración de la prueba. Es un tema de suma relevancia e importancia en la práctica jurídica, en el quehacer jurisdiccional. ¿Por qué? Porque vamos a analizar justamente el impacto que tienen no solo los argumentos que las partes vierten en un juicio, sino también los medios de prueba que aportan a dicho juicio, ¿sí? En el caso de las partes, por ejemplo, actor y demandado, pues las pruebas que ofrecen, que preparan y que desahogan oportunamente para asumir esa carga de la prueba, pero habrá ocasiones en las que los órganos jurisdiccionales de oficio tendrán que ordenar el desahogo de ciertas pruebas ante la insuficiencia de los medios aportados por las partes o simplemente para conocer la verdad de los hechos controvertidos. Así me gustaría empezar hablando de las bases constitucionales de este tema. Todos recordamos seguramente el 10 de junio del 2011, que fue una fecha muy importante en relación a la reforma que hubo en materia de derechos humanos. Esta reforma obviamente implicó varios cambios a nuestra Constitución, pero me gustaría hacer énfasis en el artículo primero constitucional, que entre otras cosas menciona que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, favoreciendo siempre la protección más amplia. Pero de manera concreta, en el párrafo tercero se menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 4 principios que todos conocemos, 4 principios como son universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia. Pero quisiera hacer énfasis en este apartado en donde menciona que el Estado deberá, por lo tanto, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Es decir, en este sentido, no basta con que las partes aleguen que ha habido una violación a sus derechos humanos o fundamentales, sino que tienen que demostrar esas violaciones. Para ello, entonces, los órganos jurisdiccionales tienen esta obligación de investigar que eso que las partes alegan es verídico, corroborar en todo caso la procedencia de la acción o en el caso de la parte demandada, pues la procedencia de sus defensas y excepciones. Así, por su parte, también el artículo 14 constitucional establece en su parte conducente que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, si no es mediante un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Hay que recordar que en todo juicio, llámese civil, familiar, mercantil, penal, pues tiene ciertas etapas que conforman el proceso. Hablando, por ejemplo, en materia civil o familiar, que es en los que vamos a tratar de concentrar nuestra charla por ser en el ámbito de aplicación de nuestro Estado, pues en este caso, en esencia, sabemos que dentro de las etapas de un proceso, pues se presenta la demanda, se emite el auto de admisión, en el mejor de los casos, se ordena el emplazamiento, en su caso el demandado tiene la posibilidad de contestar la demanda o en su caso reconvenir. Una vez fijada la litis se puede señalar en algunos casos la audiencia de conciliación y depuración. Posteriormente se abre el juicio a prueba en donde ofrecen, admiten, preparan y desahogan pruebas aportadas por las partes. Y bueno, finalmente los alegatos y la etapa más esperada, que es la sentencia. Entonces, dentro de esas formalidades esenciales del procedimiento encontramos la etapa probatoria. Es aquí donde justamente las partes en condiciones de igualdad pues deben de ofrecer las pruebas, se les deben de admitir. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son las reglas para la admisión de las pruebas o en su caso desechamiento, pero siempre en igualdad de condiciones. De igual forma, los artículos, por ejemplo, el 16 también en su parte conducente menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es importante mencionar que los órganos jurisdiccionales emiten principalmente 4 tipos de resoluciones. Por un lado, los autos o acuerdos, los proveídos, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. Pero para poder emitir este tipo de resoluciones, las autoridades tienen el deber de fundar y motivar esas determinaciones. Cuando hablamos de fundar nos referimos a justamente fundar en esas fuentes del derecho que tenemos,
llámese jurisprudencia, ley, costumbre, doctrina o principios generales del derecho. Y en la parte de la motivación, pues son esos argumentos que obviamente la autoridad tiene que expresar para justificar el motivo de su decisión. Entonces, obviamente, para hacer esta labor, para poder fundar o motivar, principalmente se va a basar no solo en lo alegado por las partes, sino en el material probatorio aportado al juicio. De igual forma, el artículo 17 constitucional menciona que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Volvemos a encontrar aquí el tema de las resoluciones, finalmente llámese acuerdos, proveídos, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas. Las partes tendrán que asumir esa carga de la prueba para demostrar sus pretensiones. Pero en el caso de que no aporten las pruebas idóneas o suficientes, o que para el propio juzgador no tenga un criterio, no pueda tener un criterio para poder resolver porque exista alguna prueba que falte a su criterio, pues de oficio él, incluso en aquellos juicios en los que opera la suplencia de la deficiencia de la queja, o de oficio puede ordenar el desahogo de aquellas pruebas que estime pertinentes. Una vez que sentamos las bases constitucionales, me gustaría definir qué se entiende por prueba, ¿sí? Bueno, existen varias acepciones, varios conceptos de distintos autores, pero en esencia podemos mencionar que por prueba se entiende a todas aquellas personas, cosas, lugares o documentos con los cuales se pretende lograr en el juzgador que conozca la verdad de los hechos controvertidos. Hay que recordar que cuando hablamos de personas, pues podemos valorar pruebas como son la testimonial, en el caso de cosas, pues literalmente cosas, estados de cuenta, en el caso de lugares, por ejemplo, con las inspecciones judiciales o documentos, llámese públicos o privados. Obviamente, en este caso, en relación a la prueba, sabemos que algo importante es la carga de la prueba, en el sentido de que el que afirma tiene la obligación siempre de probar sus afirmaciones. Ahora, me gustaría hacer un análisis sistemático en relación a la prueba. En ese sentido hay que recordar que el método sistemático nos ayuda a introducir un orden a los conocimientos de los que vamos a expresarnos. En ese sentido, el autor Couture menciona que, por ejemplo, ¿cuáles son los pasos a seguir en relación a la prueba? Primero, el concepto de la prueba, es decir, ¿qué es la prueba? Ya dijimos, puede ser desde un documento, desde un lugar, desde una persona que comparezca como testigo, desde inspeccionar algún espacio, etc. ¿Cuál es el objeto que se persigue con la prueba? Segundo punto. En este caso, la pregunta sería, ¿qué se prueba? ¿Qué es lo que se pretende demostrar? Así, por ejemplo, en materia civil, si tenemos un juicio ordinario civil en el que se alega la inexistencia de un contrato o la nulidad absoluta de un contrato, pues entonces hay que asumir la carga de la prueba para demostrar, en su caso, que faltan elementos de existencia, como es la voluntad, el objeto o la solemnidad, o en su caso, si estamos alegando una nulidad absoluta, pues demostrar la lesión jurídica civil o la lesión, o en el caso de, puede ser la ilicitud en el acto, ¿sí? Pero, por ejemplo, en un contrato en donde se alegue que ya se pagó, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, pues también el que alegue el pago tiene que asumir la carga de la prueba y demostrar cómo pagó, en qué fecha pagó, en qué lugar pagó, etc. Después tenemos otro punto que es justamente la carga de la prueba. La carga de la prueba justamente nos referimos a que el que afirma está obligado a probar, es decir, ¿quién prueba? Obviamente, si el que afirma que pagó, pues él es el que debe de asumir la carga de la prueba. La parte que está alegando un incumplimiento no puede demostrar un hecho negativo, no puede demostrar que no pagó. Sin embargo, el que afirma que ya pagó, él tiene la carga de la prueba de demostrar en qué fecha pagó, cuál fue la forma de pago, el medio, etc. Después tenemos otro punto a considerar, que es el procedimiento probatorio. En este caso, tendríamos que preguntarnos cómo se prueba. Hay que destacar que hay ciertas pruebas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, como son, por ejemplo, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, la instrumental de actuaciones, etc. Pero existen ciertas pruebas que tienen sus propias reglas específicas para su desahogo. Por ejemplo, si hablamos de una confesional.
Sabemos que la confesional es a cargo de las partes, pero que tiene ciertas reglas específicas. Por ejemplo, cuando formulamos la posición, la pregunta, es decir, tiene que seguir ciertas reglas. Esa posición debe de ser en relación a los hechos controvertidos, no debe contener más de 2 hechos, no debe ser insidiosa, no debe ser inquisitiva, es decir, debe ser una pregunta cerrada. Tiene ciertas reglas para poder llevar a cabo esta prueba. Otro punto a considerar es la valoración de la prueba, es decir, qué valor tiene la prueba producida. Evidentemente no basta con ofrecer una prueba y desahogarla dentro de un juicio. Hay que ver que esa prueba verdaderamente aporte una convicción en el ánimo del juzgador, es decir, que el juzgador pueda valorarla de acuerdo a su sana crítica. Así, por ejemplo, si hablamos de una testimonial, en donde el testigo que ofrecen las partes en algún apartado de sus respuestas mencione que lo que está manifestando lo conoce porque se lo platicaron, porque la persona que lo ofreció como testigo se lo contó. En ese sentido, entonces sabemos que esa prueba no va a producir eficacia probatoria, porque entonces estamos ante un testigo de oídas. Lo que está deponiendo, lo que está manifestando, no lo conoce a través de sus sentidos. Hay que recordar que para que una testimonial sea idónea, se requiere que el testigo conozca lo que está declarando porque lo apreció a través de sus sentidos, porque sabe las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos sobre los que está declarando. Entonces hay que analizar en este caso si realmente a esa prueba se le va a dar o no valor probatorio. Otro aspecto a considerar es los medios de prueba. Hay que recordar que tenemos un catálogo en nuestras legislaciones de medios de prueba, que más adelante vamos a mencionar. Sin embargo, hay ciertas pruebas que son más idóneas para determinados juicios que otras. Así, por ejemplo, en un juicio de reconocimiento de paternidad, en una controversia del orden familiar sobre reconocimiento de paternidad, si la parte que afirma este parentesco consanguíneo ofrece a lo mejor testigos que acreditan que hubo una relación sentimental, ofrece fotografías en donde se demuestra que efectivamente hubo una relación sentimental y ofrece distintas pruebas relativas a que hubo una relación sentimental, pero la pericial genética en materia de ADN arroja un resultado negativo. Es evidente que entonces, por más que sean distintas pruebas las que ofreció para acreditar la relación sentimental, sabemos que la prueba idónea en este caso sería la pericial genética en materia de ADN. Claro que si además esta prueba la analizamos, la relacionamos y la adminiculamos con las demás que ya mencionamos, como la testimonial, las fotografías, etcétera, pues evidentemente en su conjunto van a crear convicción en el ánimo del juzgador. Por otro lado, también es importante mencionar distintos aspectos que se deben considerar de las facultades que tienen los órganos jurisdiccionales en materia de prueba. Es importante mencionar que el juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero. En este caso es importante mencionar que a veces la información que tienen los órganos jurisdiccionales es insuficiente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que tenemos que localizar para emplazar al demandado y no se tiene la certeza de su último domicilio, pues el juzgador puede girar oficios, pedir informes a distintas dependencias, llámese INE, llámese IMSS, llámese SAT, etcétera, para que nos proporcione el último dato de su domicilio y así poder llevar a cabo esa etapa procesal que es el emplazamiento. Pero algo importante en este caso es que las pruebas no deben ser contrarias al derecho o a la moral, ¿sí? Es un tema a lo mejor un poquito complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes todos los abogados sabemos que teníamos regulado en nuestra legislación familiar el divorcio necesario y que para poder proceder se tenían que acreditar alguna de tantas causales de divorcio que tenía previstas nuestro Código Familiar. Y tenía, por ejemplo, dentro de ellas el tema del adulterio, el tema de las alteraciones conductuales que sobrevengan en la práctica sexual una vez celebrado el matrimonio. Entonces, imagínense qué complicado se tornaba para los abogados demostrar alguna de estas causales sin que fueran contrarias al derecho o a la moral.
Bueno, ahí tenemos distintos ejemplos de pruebas que no deben ser contrarias al derecho o a la moral, ¿sí? Todas tienen que ser lícitas, permitidas por la ley. Otra de las facultades del juzgador es que puede decretar la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, para lo cual puede valerse de personas, documentos, objetos, lugares, consultar a peritos o en general la práctica de cualquier diligencia que estime necesaria. Como ya lo dijimos, pues es parte de sus atribuciones para poder emitir una sentencia debidamente fundada y motivada. Otra de las facultades que tienen los órganos jurisdiccionales es que deben de coadyuvar con las partes que son los más interesados en asumir la carga de la prueba y por lo tanto están obligados a dar ayuda y facilitar para que se realice la inspección judicial, por ejemplo, o que se haga el examen a personas para conocer sus condiciones físicas o mentales. Y es que imagínense, por ejemplo, en un juicio en donde se esté demandando el cambio de tutor a una persona que se le haya declarado en estado de interdicción y que se alegue que el tutor no está teniendo los debidos cuidados, que está poniendo en peligro su salud. Entonces necesitamos saber las condiciones en las que verdaderamente se encuentra esa persona incapaz, para lo cual las partes tienen que brindar las facilidades para llevar a cabo, si es necesario, una inspección judicial del lugar y de la persona para saber las condiciones en las que se encuentra, obviamente adminiculado con diversas pruebas como periciales médicas, etc. Pero en caso de que las partes no proporcionen esas facilidades, es importante mencionar que los juzgadores tienen la manera de obligarlos, pero de manera legal, y para eso tenemos los medios de apremio, que van desde multas, desde auxilio de fuerza pública, entre otras. Otra de las facultades que podemos también mencionar es que no solamente las partes deben de coadyuvar con los órganos jurisdiccionales, sino también los terceros deben de prestar auxilio. Es decir, si conocen alguno de los datos relativos a los hechos controvertidos, deben de comparecer ante el tribunal y declararlos. Pero hay una excepción a esta regla. Solamente en los casos de ascendientes, descendientes y cónyuge, o las personas que están obligados a guardar el secreto profesional, por ejemplo, los abogados, pues ellos están exentos de comparecer ante un tribunal y declarar lo que saben, ¿sí? También otra facultad que tienen los órganos jurisdiccionales es que pueden coadyuvar, pedir la colaboración de autoridades tanto locales como federales para proporcionar los informes que se les requieran. Por ejemplo, muchas veces nos encontramos en las controversias del orden familiar, tratándose de alimentos provisionales, definitivos, guarda y custodia, por ejemplo, para poder decretar un porcentaje de alimentos o una cantidad líquida, tenemos que fijarlo siempre atendiendo a lo que establece el artículo 46 de nuestro Código Familiar del Estado de Morelos, que prevé el principio de proporcionalidad. Establece que los alimentos deben de ser proporcionados de acuerdo a las posibilidades del deudor alimentario y a las necesidades del acreedor alimentario. Pero a veces en el mundo fáctico es muy complicado para los órganos jurisdiccionales conocer las verdaderas posibilidades de los deudores alimentarios, sobre todo cuando no están trabajando en un empleo estable, en donde les paguen por nómina. Entonces, para poder fijar un porcentaje que sea equitativo, pues a veces tenemos que suplir la deficiencia de la queja y atendiendo a las facultades de los juzgadores, pues ordenar desahogos de pruebas de oficio incluso. Por ejemplo, pedirle al IMSS que nos informe si es que está dado de alta como trabajador, con qué salario lo dieron de alta, pedirle, por ejemplo, al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales que nos informe si tiene algún bien inmueble registrado a su nombre, pedirle a la Comisión Nacional Bancaria que nos informe si tiene aperturada alguna cuenta este deudor en estas instituciones y que nos proporcione los saldos, etcétera. Entonces, ellos deben de coadyuvar también con la administración de justicia. Otra de las facultades y atribuciones que tienen los órganos jurisdiccionales es que cuando se tengan que generar daños y perjuicios para las partes, para los testigos, para poder desahogar alguna prueba, esto tiene que ser a costa, obviamente, de las partes, ¿sí? Hay que recordar que nuestro Código Civil, en el artículo 1514, nos define justamente lo que son daños y perjuicios y nos dice que los daños es un detrimento al patrimonio, es un menoscabo que sufren las partes al patrimonio, mientras que el perjuicio es la privación o pérdida de la ganancia lícita que pudieron obtener
pero que no obtuvieron por el incumplimiento de la obligación. Entonces, en caso de que se cause algún daño o perjuicio por el desahogo de alguna prueba, pues debe ser a costa de las partes. Otra de las facultades en materia de prueba es que el tribunal debe recibir las pruebas que presenten las partes, ¿sí? Siempre y cuando, ya lo mencionamos, que no sean contrarias al derecho o a la moral. Y también algo importante, las partes no pueden impugnar el hecho de que a la contraparte le hayan admitido alguna prueba. Contra la admisión de las pruebas no procede recurso alguno, pero sí contra el desechamiento de alguna prueba. Es decir, si ofrezco una prueba y me la desechan, puedo impugnar a través del recurso idóneo, que en este caso sería la apelación en efecto preventivo. Algo también en materia de prueba que se debe considerar es que solo los hechos controvertidos o dudosos están sujetos a prueba. Bien, ahora, para que el juzgador pueda admitirnos justamente estas pruebas que se ofrecieron al juicio, es importante que se sigan ciertas reglas. En caso contrario, el juzgador estará en todo su derecho de desechar las pruebas porque él advierta que se actualizan alguna de estas hipótesis. Por ejemplo, que se ofrezca una prueba para demostrar hechos que no son materia de la contienda. Acuérdense que la litis se fija con la demanda, contestación de la demanda, en su caso la vista que se desahoga con la contestación de la demanda, y si hay reconvención, claro, con la reconvención y desahogo de vista de la reconvención. Con eso se fija la litis. En ese supuesto, entonces, las pruebas tienen que ser tendientes a demostrar eso que se argumentó en la demanda, en la contestación de demanda o en el desahogo de vista de la contestación de demanda. Otra regla que se debe de analizar es que para que la prueba se puede desechar si es para evidenciar hechos que han sido admitidos por las partes. Hechos que han sido admitidos. Imagínense que en el hecho 1 de la demanda, la parte actora refiere que con fecha 1 de junio del 2021 inició una relación sentimental con el demandado. Y el demandado, al contestar la demanda, hay que recordar que tiene que contestarlo en 3 sentidos: afirmando, negando o desconociendo, por no ser propio. Entonces, si el demandado, al contestar el hecho 1, refiere que por cuanto al hecho 1 es cierto, es decir, ese hecho ya no es un hecho controvertido, porque la parte actora lo está afirmando y la parte demandada lo está reconociendo. Entonces, ese hecho sale de la litis. Por lo tanto, las pruebas que sean tendientes para demostrar solo ese hecho van a ser desechadas. Otra característica también del desechamiento de las pruebas es que se ofrezcan para justificar hechos inverosímiles o imposibles de existir. Creo que ese no es muy difícil de entender, tiene que ser algo que realmente sea coherente con el juicio. Otro factor a considerar es que sea para demostrar hechos que se suponen una presunción legal absoluta, ¿sí? Hay presunciones legales absolutas. Por ejemplo, algunas circunstancias que no pueden ser, que no se pueden contradecir, como en el tema, por ejemplo, a lo mejor de la maternidad, o salvo que existan pruebas que demuestren lo contrario, pero normalmente la maternidad se presume por sí. Otro factor a considerar es que se consideren inmorales o impertinentes. Ya dijimos que las pruebas no deben ser ni contrarias al derecho ni a la moral. Es decir, no pueden invadir ni la vida privada ni la privacidad de las personas. Así también se debe considerar que sean con fines notoriamente maliciosos o dilatorios. A veces las partes buscan retardar el juicio, ¿sí? Y entonces promueven actuaciones o en este caso ofrecen pruebas que desde que se ofrecen se advierte que no van a crear convicción, que no van a ayudar a esclarecer los hechos controvertidos, pero que se ofrecen con ese ánimo de dilatar el juicio. Entonces también pueden ser desechadas. O, por ejemplo, otra razón para desecharse es que haya un número excesivo o innecesario de pruebas sobre los mismos hechos. A veces nos encontramos con que ofrecen 5 testigos para demostrar los mismos hechos. Entonces, normalmente el juzgador les requiere que reduzcan a 2 el número de testigos. Pero si no lo hacen las partes, de oficio el juzgador puede reducir a 2 el número de testigos porque se considera excesivo tantos testigos para los mismos hechos. También se debe considerar que cuando la ley expresamente nos dice en qué casos está prohibido. En esos casos también es válido desechar las pruebas. También en materia de prueba es importante mencionar lo que ya hemos aducido anteriormente, que es la carga de la prueba, algo bien importante, ¿sí? Me parece que para poder ganar un juicio
además de que obviamente debe de estar bien planteada la demanda, de ofrecerse las pruebas necesarias, desahogarse, que se admitan y se preparen y desahoguen, pues esto se reduce concretamente en lo que conocemos como la carga de la prueba, ¿sí? De nada sirve que en un juicio un deudor a lo mejor pagó en efectivo, pero no pidió un recibo, no tiene testigos, no lo demuestra en un juicio. A lo mejor sí pagó, confiamos en su buena fe, sí pagó, pero no tiene las pruebas idóneas para demostrarlo, o no asume la carga de la prueba. A veces se presenta la demanda, emplazan al demandado y el demandado dice, pues es que yo no debo o yo no incumplí y por eso no voy a contestar la demanda. Entonces el juicio se va en rebeldía y creen que por el solo hecho de que ellos no incurrieron en eso que se les está alegando en la demanda, por eso no los van a condenar. Sin embargo, contrario a ello, hay que asumir la carga de la prueba y demostrar eso que se está afirmando. Es importante mencionar que cada materia sigue sus propias reglas en materia de prueba y en los juicios en general. Tenemos, por ejemplo, que la materia civil, mercantil son materias que son de estricto derecho, lo que implica que no opera la suplencia de la deficiencia de la queja, mientras que en materia familiar sí opera la suplencia de la deficiencia de la queja. Es decir, si las partes omiten expresar o pedir algo que de oficio les corresponde, tratándose de menores, incapaces, ausentes, los órganos jurisdiccionales pueden suplir esa deficiencia de la queja y dentro de las atribuciones y facultades que tienen esos órganos jurisdiccionales es que para conocer la verdad de los hechos controvertidos ellos pueden ordenar de oficio el desahogo de pruebas, ¿sí? A veces, por ejemplo, en los juicios de alimentos, una prueba que está siendo muy útil actualmente es la pericial en trabajo social, que nos permite conocer la realidad de las condiciones en las que vive ya sea el deudor o el acreedor alimentario o la personita, ese niño, niña o adolescente que esté sujeto a guarda y custodia o a lo mejor a convivencias, dependiendo. Entonces los juzgadores de oficio pueden ordenar, o se da mucho, por ejemplo, en el tema de la comparecencia del niño que pueda ser escuchado al juicio. A veces en alguna instancia, en primera instancia se hizo, pero no se hizo conforme a las reglas del protocolo de actuación para impartidores de justicia tratándose de niños, niñas y adolescentes. Entonces este protocolo tiene ciertos lineamientos, ciertos parámetros a seguir para poder escuchar a este niño, a esta niña o a este adolescente, y si no se hace conforme a esas reglas, pues de oficio el juzgador incluso puede ordenar que se reponga esta prueba o cualquier otra que estime necesaria. En materia de pruebas también es importante destacar el procedimiento a seguir en esta etapa. Está compuesto principalmente por el ofrecimiento. Hay que ofrecer las pruebas. Siempre lo he comentado, incluso con mis alumnos, que la ley explica y detalla que las pruebas deben de relacionarse con los hechos controvertidos, pero también de preferencia decir qué es lo que se pretende demostrar, ¿sí? Para que así en el ánimo del juzgador, cuando esté en ese análisis de si va a admitir o a desechar una prueba, a lo mejor prima facie el juzgador considere que esa prueba no tiene relación con la litis. Pero si las partes dicen qué es lo que pretenden demostrar con ella, muchas veces eso crea convicción en el juzgador y por ello la admite. Entonces hay que ofrecer las pruebas que estén relacionadas con la litis, pero sobre todo también diciendo con qué hechos y qué es lo que se pretende demostrar. Después, el juzgador estará en la aptitud de admitir las pruebas o desecharlas. Ya dijimos que para poderlas desechar tendrá que considerar los factores que ya mencionamos con antelación. En caso contrario, si las pruebas son lícitas, si no son contrarias a la moral, si van a poder coadyuvar para esclarecer la verdad, para conocer la verdad de los hechos controvertidos, pues deben ser admitidas. Pero entonces sigue una tercera fase, que es la preparación de las pruebas. No basta con que les admitan las pruebas a los abogados. A veces le dejan toda la carga a los órganos jurisdiccionales. No, también hay que asumir ese interés de demostrar justamente la carga de la prueba. Así, por ejemplo, si tenemos una prueba que se debe desahogar fuera de la jurisdicción y competencia territorial de algún juzgado, que a lo mejor se tenga que analizar vía exhorto, pues las partes también deben de demostrar ese interés en el desahogo de esa prueba, prepararla, recoger el exhorto, llevarlo al otro juzgado, al otro tribunal.
o preparar las pruebas que sean necesarias. Después tenemos otra etapa que es la ejecución, práctica, desahogo o recepción de los medios de prueba que se hayan ofrecido y admitido. Es decir, pues desahogarlas, ¿verdad? A veces en esta etapa las partes se tardan mucho, sí se puede pedir una ampliación al desahogo, al periodo de desahogo de pruebas, pero sobre todo es importante que asuman esa carga de la prueba, pero el interés de demostrar lo que a la parte que representan le conviene, ¿sí? Porque muchas veces por la falta de interés, por la falta de impulso en esa prueba, se les llega a percibir que en caso de que no preparen la prueba se les va a desechar. Y es triste que se les deseche una prueba por el hecho de no demostrar interés en el desahogo de la misma. Después, finalmente, obviamente, una vez que se desahogaron las pruebas, pues en la parte considerativa de la resolución se va a emitir la sentencia en donde se van a valorar esas pruebas de manera individual, de manera conjunta y adminiculadas para poder así decidir el juez si va a condenar o absolver alguna de las partes. En esencia, bueno, el tema es muy extenso. Ustedes como abogados lo conocen, saben que son distintos módulos y mucho tiempo para poder aprender de este tema de pruebas, pero en resumidas cuentas sabemos que como medios de prueba podemos mencionar a muchos, como son la confesional o confesión, que es a cargo de las partes, la declaración de parte, que también es a cargo de las partes, la confesional a través del pliego de posiciones, la declaración de parte a través del interrogatorio. Tenemos, por ejemplo, la pericial, que es a cargo de algún tercero experto en alguna ciencia o arte. El reconocimiento e inspección, que puede ser de documentos, lugares, personas o cosas. Tenemos también la testimonial, que está a cargo de terceros. Algo importante en esta prueba es que muchas veces dicen que la familia, por ejemplo en materia familiar, que la familia no pueden ser testigos porque es evidente que van a tener un interés. E incluso los abogados llegan a promover sus incidentes de tachas porque el testigo es familiar de la parte oferente. Sin embargo, la ley dice que toda aquella persona tercera, ajena al juicio, que conozca los hechos materia de la litis, tiene la obligación de declarar. Es decir, entonces, no importa si es familia. La ley, hay un principio que donde la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir. Entonces, cualquier persona puede servir como testigo. Tenemos también la prueba de informe de autoridad, que normalmente pues es a cargo de cualquier autoridad, llámese federal, estatal o municipal, ¿sí? Para que pueda coadyuvar con el órgano jurisdiccional. Tenemos documentales públicas o privadas, dependiendo si fueron expedidas por algún funcionario público en ejercicio de sus funciones o exhibidas por las partes. Tenemos la prueba científica, documental científica, que puede ser desde fotografías, estudios clínicos, laboratorio, grabaciones, USB, etcétera, ¿sí? La presuncional, que es otra prueba también que se basa básicamente en la lógica, en su doble aspecto legal y humana, como partiendo de hechos conocidos podemos llegar a hechos desconocidos, ¿sí? Y un ejemplo claro, el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito menciona que el pagaré, bueno, que los títulos de crédito más bien, son documentos que tienen un derecho literal en el consignado. Entonces, es evidente que quien tiene el documento tiene una presunción de que si lo tiene en su poder el acreedor, pues hay una presunción entonces de que el deudor no lo ha pagado, si es que ya está vencido. Y si el deudor lo tiene en su poder, pues hace una presunción partiendo de lo que dice la ley con la lógica de que entonces el deudor ya lo pagó, por eso lo tiene en su poder. Y finalmente la instrumental de actuaciones, que se basa en las constancias que integran el expediente, pero obviamente que benefician o que favorecen a la parte que la ofrece. Bueno, me gustaría ya para finalizar hablar del sistema de valoración de prueba. Se habla principalmente en la doctrina de tres sistemas: un sistema legal o tasado, un sistema de libre apreciación razonada o también conocida como sana crítica, y un sistema mixto. En relación al sistema legal o tasado, es un sistema que se utiliza en otras legislaciones, en otros países, en donde ya el juzgador debe sujetarse estrictamente a los valores o tasas establecidos de manera a priorística. Es decir, la ley ya establece cómo se va a valorar cada prueba y el valor que se le va a dar a cada prueba.
¿sí? Y se tiene entonces el juzgador que limitar únicamente a revisar que las pruebas se practiquen respetando esas formalidades y exigencias que la ley establece. También entonces la ley reconoce por lo tanto ya el valor que se le va a dar a cada prueba. Si se dan cuenta, en este sistema se limita la apreciación, la valoración particular del juzgador, porque ya la ley da los estándares. Mientras que en el sistema de libre apreciación razonada o sana crítica, que es el que encontramos, por ejemplo, en nuestra legislación procesal civil, en nuestra legislación procesal familiar, establece que el juzgador no se encuentra sometido a reglas establecidas en forma priorística. Es decir, el juzgador puede apreciar el valor de las pruebas de acuerdo a su propio criterio, de manera libre, ¿sí? Él se ajusta a las reglas de la coherencia, de la lógica y de su sana crítica, es decir, de manera razonada expresa sus motivos. Así, por ejemplo, un juzgador puede tener un criterio en relación a un juicio y otro juzgador puede tener otro criterio en relación a un juicio similar. ¿Por qué? Porque justamente por su sana crítica, por su libre apreciación. Y en el sistema mixto, pues básicamente es una combinación entre ambas, ¿sí? Este básicamente señala determinadas reglas para apreciar algunas pruebas, pero en otras da la posibilidad al juzgador de que analice de manera libre cada una de las pruebas. Como ya lo mencionamos, en nuestra legislación sí se establece este sistema de valoración de la sana crítica, en el que el juzgador puede hacer un análisis individual y conjunto de las pruebas, adminiculadas racionalmente, así como atendiendo las leyes de la lógica y de la experiencia. En el sentido de la valoración, es importante mencionar que en las sentencias, en el apartado de los resultandos, que es la parte de estudio, en este caso las pruebas se van a valorar de manera individual y de manera adminiculada, es decir, de manera conjunta. Se van a confrontar entre ellas para así poder, el juzgador poder concluir si es que les va a dar le van a crear convicción y por lo tanto le va a dar valor probatorio para lo que se ofrecieron. Entonces el tribunal, una vez valoradas, estudiadas y analizadas estas pruebas, deberá exponer sus motivaciones y fundamentos de la valoración realizada en estos considerandos. Hay que destacar que los documentos públicos tienen un valor probatorio pleno. Y finalmente, ¿cuál va a ser el resultado de esta valoración? ¿Por qué lo importante de esta valoración de las pruebas? Pues principalmente porque le van a permitir al juzgador en esa resolución que emita, en caso, por ejemplo, de que sea una sentencia definitiva, el juzgador podrá conceder o negar la acción y las pretensiones reclamadas por el actor. O en su caso podrá declarar procedentes o improcedentes las defensas y excepciones opuestas por el demandado. Si es que el demandado optó por promover alguna demanda reconvencional, pues en su caso, una vez valoradas las pruebas que ofreció, pues entonces podrá declarar procedente o improcedente esta acción reconvencional. Y finalmente, también en el caso de los juicios en los que opera la suplencia de la deficiencia de la queja, pues los juzgadores aún de oficio pueden ordenar que se realice, se desahogue alguna prueba o que se reponga alguna prueba que a su criterio no se desahogó conforme a las leyes, conforme lo establecen las leyes principalmente. Pues en esencia es un tema muy extenso, es un tema la verdad muy interesante y muy bonito. Sin embargo, por cuestión de tiempo, pues traté de abreviarlo lo más posible. Doctor. Pues, bueno, doctora, pues hemos escuchado con mucha atención, doctora, su disertación. Y sí, es muy importante, doctora, muy importante este tema, lo que es la valoración de la prueba. Y además es un tema complejo, de suyo es complejo, ya lo comentaba usted. Y bueno, pues pues no me queda más que agradecerle, felicitarla por la plática clara, precisa y concisa, y evitó ser profusa, confusa y difusa. Pues muchas gracias, doctora, gracias por su generosidad intelectual, gracias por compartir sus conocimientos. En nombre de nuestra escuela, de la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, y de nuestro rector, nos vamos a permitirle hacer entrega de un reconocimiento a la doctora Alejandra Hernández García por su excelente participación como ponente en la jornada cultural en el marco del Día del Abogado, con el tema la importancia de la valoración de la prueba. Fechado el día de hoy, lo firma el maestro Fernando Vázquez Muñoz en su calidad de rector y su servidor Miguel Ángel Falcón en mi carácter de coordinador de posgrados. Doctora, muchas gracias.
Y bueno, continuamos con esta fiesta cultural, con esta jornada cultural. Los invitamos a que nos escuchen hoy por la tarde. A las 4 vamos a tener también un ponente de lujo, al igual que la doctora, el doctor Rafael Ávila, que nos platicará sobre el amparo en el proceso penal. Muchas gracias, que tengan un excelente día todavía, y bueno, pues nos vemos al ratito. Gracias. Muchas gracias también a todos, y saludos también ahí, prometí, como dice el doctor, al grupo de tercero A. Gracias a la escuela y felicidades, chicos, felicidades.